Bueno, estamos esperando aquí a los amigos. A ver si podemos compartir un ratito de esta noche de martes para terminar de recibir aquello que Dios quiere hablarnos en este tiempo, continuando un poquito la palabra que el domingo Dios nos ha soltado, titulada Un mover que sana naciones. Así que le doy la bienvenida a todos los que se van sumando. En especial manera, aquellos que somos parte de Casa MCN, los bendigo. Qué bueno que se vayan conectando. Tal vez sería lindo si quisieran ustedes ayudarme a avisar a los demás hermanos y hermanas a poder conectarse en esta noche. Tenemos este rato, una hora tal vez como mucho, para poder compartir juntos, ¿sí? Bueno, luego Dios obrará en cada corazón y según vayamos meditando, reflexionando, creo que vamos a poder aprovechar al máximo esa palabra, pero todo eso es después de haberla recibido. Nada puede desarrollarse, no puede operar nada de Dios si no recibo la palabra, ¿no? La clave primero es recibirla. Bueno, y después empiezan a operar ahí muchas cosas, así que sería lindo como hermanos en Cristo mandarnos mensajitos ahí, convocar. Esta es una ocasión extraordinaria, no solemos hacerlo los martes, entonces sería lindo avisar para todos aquellos que aman la palabra del Señor y dicen: yo quiero recibir lo que Dios tiene para mí. Así que le voy dando la bienvenida a todos los que se van sumando. Vamos a estar un rato terminando de recibir aquello que comenzó en la palabra compartida el domingo pasado en la celebración de Familia MCN. Muy bienvenidos de todo corazón a los que se van sumando. ¿Hay gente ahí? ¿Sí? ¿Se van sumando ya? Qué bueno. El Señor les bendiga a todos. Les doy la bienvenida de todo corazón. Mientras espero que se vayan sumando, ¿cantamos algo? ¿Le parece? Siempre es un buen momento para alabar, para adorar a nuestro Dios. ¿No lo creen? Tómame y hazme de nuevo. Quiero parecerme a ti. Limpia mi vida con tu amor. Dame un nuevo corazón. Lléname de ti, Señor. Yo quiero ser como tú, tener tus gestos, tener tu espíritu, tener tu corazón que pueda ser igual a ti. Yo quiero ser como tú, tener tus gestos, tener tu espíritu, tener tu corazón que pueda ser igual a ti. Una vez más, dice: tómame y hazme de nuevo. Quiero parecerme a ti. Limpia mi vida con tu amor. Dame un nuevo corazón. Lléname de ti, Señor. Yo quiero ser como tú, tener tus gestos, tener tu espíritu, tener tu corazón que pueda ser igual a ti. Yo quiero ser como tú, tener tus gestos, tener tu espíritu,
tener tu corazón que pueda ser igual a ti. Que ese sea el deseo de todos. Qué lindo. Que el anhelo del corazón sea ser como Cristo, ¿verdad? Yo quiero ser como tú, tener tus gestos, tener tu espíritu, tener tu corazón que pueda ser igual a ti. Sí, Señor. Amén. Qué bueno, qué buen deseo, ¿no es cierto? Me hace acordar a otra canción, no sé si ustedes se acordarán. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Qué lindo, che. A ver, me cautivaste con tu llamado, me apartaste, me vas transformando. Quiero ser como tú, escucha mi oración. Vamos todos, a ver. Tómame, moldéame, úsame, lléname, mi vida yo te doy, oh alfarero. Guíame, condúceme, camina a mi lado, mi vida yo te doy, oh alfarero. Mi vida yo te doy, oh alfarero. Ah, Dios quiera que esa sea una oración sincera, real. Señor, te doy mi vida para que la moldes, le des forma como el alfarero, ¿verdad? Les invito a que se lo podamos pedir al Señor, pero sinceramente, genuinamente. Estar dispuestos a que Él hoy nos moldee también con su palabra. ¿No creen? Amén. Qué lindo. Bueno, ¿ya hay un grupo ahí reunido? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Permítanme entonces compartirles un poquito más de lo que comenzó el domingo pasado en aquella palabra que titulamos un mover de Dios que sana naciones. Vamos aquí arreglando un poquito el tema de la transmisión. A ver, ¿estamos? ¿Sí? Creo que sí. Vamos a ver cómo se ve ahí en casa. ¿Lo ven bien? ¿También conectados? ¿Se escucha? ¿Se ve bien? ¿Qué dicen por ahí? Cualquier cosa me avisan. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Sí, está bien. Así puedo arrancar ya.
Vos sabés que cuando el Señor empapó mi corazón con esta palabra para trasladar, hay muchas cosas de esta palabra que me llaman la atención, pero hay un punto en particular que me tiene quebrantado y me tiene ahí como atrapado, y en donde quiero venir al Señor con toda mi sinceridad, postrarme a sus pies y pedirle: Señor, por favor, este aspecto, este punto, tócalo en mi vida, ayúdame. Y me refiero puntualmente a el punto de la sanidad de la mente. Veníamos hablando el domingo pasado de cómo incluso profesionales de la salud, como pueden ser psiquiatras, psicólogos, te están hablando que lo que está pasando en este tiempo en el mundo es tremendamente peligroso en cuanto a que todo lo que se está viviendo viene enfermando a la gente en su mente de una manera apabullante. Y no puede eso de ninguna manera traer ninguna buena consecuencia. Es decir, que no se espera cosas positivas para los próximos meses o años. Y sobre todo con lo último que pasó en el mundo con respecto a la pandemia y las diferentes medidas que los gobiernos en todo el planeta fueron tomando alrededor de esta situación. Pero no es solo esta situación. En muchos lugares del mundo, ya hace años que la forma de vida que desarrollan viene enfermando a la gente de un modo tremendo. Y las mentes están llegando a un punto donde pueden estallar. Y de hecho, fíjate que se está viendo esos estallidos, ya no como casos aislados, raros, sino como cosas que cada vez son más comunes en todo el mundo. Pero en especial manera lo podemos notar en cómo la gente de repente explota debido a que el nivel de violencia, de locura, de estrés que hay es inaguantable. A todo esto le sumaba que había hablado hace poquito un profesional sobre cómo las conciencias individuales se van llenando, tapando como las arterias de pasiones bajas. Cuando hablamos de las pasiones bajas de los humanos, ahí entra envidias, resentimiento, ira, venganza. Entonces, este estudio profesional decía que se van llenando las conciencias individuales de todas estas cosas y eso termina enfermando a toda una sociedad, y entonces acabamos encontrándonos con lo que ellos llaman una patología social. Mirá vos, lo que empezó en corazones de individuos termina afectando a la sociedad en general. Bueno, esto nosotros los que estudiamos la palabra de Dios lo sabemos desde siempre. La Biblia siempre ha mostrado este aspecto. Pero es interesante que hoy incluso la ciencia lo confirma. Quiero que piensen en esto conmigo otra vez. Las pasiones bajas, humanas, van llenando el mundo interior de las personas y terminan estas presas de esas pasiones. Otra vez me refiero a resentimiento, venganza, ira, violencia, envidias, todas esas cuestiones que al haberse instalado en los individuos termina trayéndole a la sociedad una patología. Y entonces ahora nos toca vivir en medio de una sociedad enferma. Las mentes están afectadas. Entonces, en el mensaje del domingo hablábamos de que en un contexto así hay tres cosas que tendríamos que considerar. Número uno, no es momento para ponernos
fundamentalistas y radicalizarnos en nuestras posturas, porque el horno no está para bollos, decía mi abuela, y una actitud así no ayuda en un contexto como el de hoy, porque tan solo hace falta prender una mechita y esto estalla. Entonces hoy necesitamos todo lo contrario, tener una actitud comprensiva hacia el otro, tener empatía, aprender a escucharnos, ceder un poco, ¿no? Estoy hablando a nivel social, ¿no es cierto? En segundo lugar, tener la capacidad de aceptar lo que está pasando, no negar, aceptar que lo que está mal, y no importa quién lo está diciendo, quién está marcando eso, o si el aceptarlo o negarlo me beneficia o me perjudica en mi postura, ponele, no sé, desde la religión o en mi postura desde algún sitio empresarial, viendo ahí si acepto o no según la conveniencia a mis negocios, o como le pasa a muchos, ¿no? En el campo de la política, que a veces a todas luces se ve que algo está mal y sin embargo la gente, en vez de reconocerlo y decir vamos a hacer algo para arreglarlo, si no le conviene a su partido político, lo niega, ¿no? Y eso es lo que todavía enerva más, enoja más a una sociedad que ya está crispada. Porque uno se da cuenta a qué punto llega el ser humano en su negación con tal de defender sus intereses personales. Y hoy, con todo lo que está pasando, deberíamos aflojar en eso, ¿no? Tener sentido común, ser más sensibles, aceptar. Lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo, pero si una sociedad está enferma en su mente, ¿cómo puede lograr eso? Incluso la Biblia dice que en el tiempo final a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Mirá vos, afecciones, ¿no? En la forma de ver las cosas, en la manera de pensar, en la mentalidad. Y número 3, veníamos hablando en el mensaje del domingo, que es necesario hoy tomar la decisión de dar pasos para sanar nuestra tierra, sanar nuestros países. Y todo esto viene a que creemos en un gran mover de Dios sobre las naciones justo antes de la venida de Cristo por la Iglesia. Creemos en un movimiento evangelístico sin precedente, creemos en lo que algunos llaman el último gran avivamiento. Y creemos que dentro de ese mover de Dios puede haber casos extraordinarios, maravillosos, de sanidad, de restauración de naciones enteras. Lo creemos. Pero si yo quiero ser parte de un mover así, en donde se pueda sanar una nación, primero esa sanidad tiene que darse en mí, particularmente en mi mente. Si yo hoy quisiera decirle a los argentinos que es hora de levantarnos a sanar nuestra tierra, primero deberíamos empezar por sanar nuestras mentes, restaurar nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad. Y si eso se lo pedimos a los habitantes de una nación, por ejemplo acá, Argentina, pues los primeros que debiéramos dar el ejemplo somos los hijos de Dios, los discípulos de Cristo. Cuando uno lee la Biblia, cada vez que Dios va a iniciar una restauración o un mover de limpieza, de sanidad, claramente las Escrituras dicen que primero Dios empieza por los de su casa. Primero los de su casa. Entonces de ahí veníamos hablando que hoy necesitamos venir al Señor, los que somos hijos de Dios, los que pretendemos seguir a Cristo genuinamente. Tenemos que venir al Señor con sinceridad, con franqueza. Si realmente reconocemos que precisamos primeramente nosotros ser restaurados y sanados, hay que despojarse de toda maraña religiosa, de toda actitud de andar
disfrazando las cosas, de como religiosos andar aparentando algo que no es real. En definitiva, venir al Señor despojados de todo sistema religioso que es engañoso, que es hipócrita, que es pura apariencia, y que sobre todas las cosas es una de las principales causas por las que terminamos afectados en la mente. Si hay algo que afecta la mente de las personas, es la estructura religiosa. Tremendamente como los afecta. Vos pensás que cuando le pones la lupa, haces zoom en la Biblia a la vida de Jesús, te vas a encontrar con que Él interactuaba con todos, podía charlar con todos, acercarse con todo el mundo y poder compartir del Evangelio del Reino, poder compartir del amor de Dios. No había problema, pero donde siempre había choques era con los religiosos, con el sistema religioso. Y hoy es igual. Hoy, si queremos lo genuino, lo real del Señor, el principal impedimento es el sistema religioso. Porque justamente eso es lo que más embota la mente, lo que te nubla la vista, lo que te hace vivir un engaño. Y lo peor de todo es que el religioso cree que está perfecto y que los demás están mal. Los fariseos de la época de Jesús pensaban que ellos estaban impecables y que el que estaba mal era Jesús. Mirá vos, ¿no? Hasta dónde uno puede llegar, tener al mismísimo Señor Jesucristo enfrente y verlo como un enemigo, como el que está equivocado, a Dios mismo. Mirá, pretender enseñarle a Dios. Mirá hasta dónde, hasta qué locura te lleva la estructura religiosa. Entonces hoy necesitamos despojarnos de eso, entendiendo que hace falta que primero yo sane mi mente, para entonces poder llevar sanidad a la sociedad en donde vivo, a la nación donde Dios me puso, ¿no es cierto? Bueno, creo que de esto Dios nos viene hablando y estuvimos compartiendo el domingo. Hoy en el programa de la tarde con Andy también hablamos un poco de eso y creo que es importante que sigamos ahí en ese tema y le pidamos al Señor, por favor, toca mi mente, mi corazón, como dice el coro ese que cantamos, a ver si lo recuerdan, porque muchas veces cantamos cosas que después ni siquiera vivimos, ¿no? Eso hace la religiosidad. Pero qué lindo sería cantarlo de verdad, de corazón, entendiendo que tiene que ser algo que se cumpla en mi vida, ¿no es cierto? Este coro dice: el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. ¿Se acuerdan? Está aquí para consolar, está aquí para libertar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y luego decía: muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Es una canción preciosa, cuya letra debería ser el anhelo genuino de nuestro corazón. No lo cantemos como religiosos que solo aparentan. Que sea verdad el poder decirle: Espíritu Santo, movete adentro mío con libertad. ¿Viste como cuando vos le abrís las puertas de tu casa a alguien que viene a reparar algo? Y entonces el trabajador te dice: voy a necesitar correr algunas cosas. Y uno, con tal de que le arregle, ¿no?, dice: mueva lo que sea. Usted corra, dígame qué hay que sacar. Usted, con total libertad, con tal de que arreglen, reparen. Así tenemos que pedirle al Espíritu Santo: muévete en mi mente, en mi corazón, sáname y hazlo con libertad. Lo que haya que sacar, sácalo.
Lo que haya que ponelo por favor, pero muévete en mí, Espíritu de Dios. Qué lindo sería que eso fuera real, reconociendo cuánto necesitamos ser restaurados. ¿No lo creen? Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Amén. Bueno, de eso se trata, che. Toca mi mente, mi corazón. O fíjate que cuando uno está agarrado, afectado, preso de una estructura religiosa, la mente no funciona como debiera, che. Re loco porque vivimos contradicciones y no nos damos cuenta, y aunque a veces nos hacen ver, nos dicen de nuestra contradicción, no sé, como un loco, como alguien que no puede discernir, que no está con todas sus facultades mentales. No hacemos caso, como que no, a mí no me pasa nada. Incluso a veces la gente del mundo que no tiene a Cristo le cuestiona, le hace ver a la gente que está aferrada a su estructura religiosa. Pero mira esto, le dice, ¿no? ¿Vos no te das cuenta? ¿Y el religioso? No. Mira, por ejemplo, contradicciones de alguien que está no en una relación con Dios, sino en una religión. Contradicciones. Cantamos cosas como te entrego mi vida, te ofrendo. Nos encantan esas canciones que suenan muy lindo, ¿no? Tienen una letra muy piadosa, muy espiritual. ¿Se acuerdan? Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Suena lindo. Y al religioso, le encanta eso, ¿no? Canciones que hablan de que mi vida es del Señor, que yo le entrego todo. Yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego. El religioso lo entona, hasta imposta la voz, ¿no? Quiero serle fiel. Nos gusta cantar de eso, predicamos de eso, hablamos de eso. Ponemos cuadritos en casa que hablan de que estoy entregado al Señor, que mi vida es de Él. Pero el domingo es Día de la Madre y por estar ahí en la festichola no me conecto al culto. Y antes de la pandemia no se congregan. Todos los domingos anteriores, acá está mi vida, Señor, llévame al África. Al África vas a ir, no podés largar unas tortas fritas y vas a ir al África. Llévame a las naciones, acá está mi vida, te entrego. Pero cuando Dios te pide largar un poco una festichola y venir a rendirle culto, ni eso podés hacer. Y la gente del mundo se da cuenta de eso. Pasa incluso en la política, por ejemplo, ¿no? De gente que abraza un partido o una ideología política y por ahí hablan de revolución y de cambiar una nación, pero cuando le dicen tenemos que ir a hacer una marcha o una manifestación, dice justo tengo un asado. Entonces los que realmente abrazan algo miran a esto y dicen, ¿cómo no vamos a llegar a ningún lado? Así no se cambia una nación. Necesitamos gente apasionada, ¿no? Que se comprometa con su causa. Y si eso lo puede entender hasta un mundano, con las cosas terrenales que nada tienen que ver con Dios, ¿cómo no las puede entender alguien que se supone que habla de las cosas de Dios, que son cosas que no solo son para la tierra pasajeras, sino que son eternas? Mas se comporta como un loco que dice una cosa a la mañana y vive otra a la noche.
Qué locura, ¿no? Porque si no te la podés jugar por Cristo, entonces, ¿de qué cristianismo me hablas? Si vos le llamás hermanos en Cristo a los tipos que en otras partes del mundo le están cortando la cabeza, matando a sus hijos delante de sus ojos por abrazar la fe, y yo digo que estoy en la misma fe y no puedo siquiera conectarme a un culto porque no quiero largar la matraca y el pito. ¿Se dan cuenta? Bueno, mira, yo apelo a los que se puedan dar cuenta, porque te digo, la verdad, el religioso, yo le estoy diciendo esto ahora y es capaz de poner amén, amén. El que el domingo pasado no se conectó, va a poner ahora amén, sí, pastor, predique, pastor. A vos te estoy predicando, cabezón. Pero el religioso está tan embotado que cree que la palabra que dan es para los otros y no para él. Una locura, una locura. Y esto por mencionar una cosita, que aparte hasta es pequeña si se quiere, pero hay otras cosas peores, más profundas. Lo que trato de mostrarles es que realmente la estructura religiosa nos hace mal, nos hace vivir un engaño en pura contradicción. ¿Y así vamos a sanar una nación? ¿Así crees que podemos ser usados para llevar sanidad a una sociedad? Si hasta nosotros vivimos contradicciones y no queremos reconocerlas. Vamos a llevar una palabra que ayude a que la gente reconozca su pecado, su resentimiento, sus pasiones bajas. Si nosotros no empezamos primero, olvídate, una utopía. Entonces, si de verdad queremos un avivamiento, necesitamos juntar un grupo de gente que venga delante de Dios y diga: Señor, la verdad, hemos pecado. Vos fíjate que en la Biblia los personajes que protagonizaron avivamientos importantes han sido personas que cuando se pusieron a orar y sus oraciones quedaron registradas en la Biblia, coinciden en lo mismo. Cuando vienen ante Dios, vienen con esta actitud: perdónanos, nos arrepentimos, hemos pecado. Yo y mi pueblo, dijo creo que Daniel, ¿no? Nehemías también, Esdras, hemos pecado. Yo y mi pueblo. Alguno podría decir: está hablando mal el castellano, pastor, el burro por delante. No se dice yo y mi pueblo, se dice mi pueblo y yo. Sí, pero en la Biblia está puesto a propósito, yo y mi pueblo. Porque lo que estaba haciendo esa persona era ponerse en primer lugar. Era reconocer: yo primero, aunque sea el pastor, aunque sea el ministro, aunque sea el sacerdote, el profeta, yo he pecado y mi pueblo también. Lo que trata de hacernos notar la Biblia es que para un avivamiento genuino hay que hacerse cargo, viejo, de que nuestras mentes están mal, nuestro corazón está mal, que hay pecados y que necesitamos volver al Señor, yo primero. Dejar de estar esperando que los demás cambien y empezar a cambiar yo primero. La religión te hace estar viendo siempre la paja del ojo ajeno, pero es hora de sacarnos la viga de nuestro propio ojo. ¿No lo creen? Esa sanidad mental hace falta hoy. Solo alguien que está afectado mentalmente te dice hoy: mi hermano, mi padre espiritual, y a los 3 meses se va sin decir ni chau y agarra a otro grupo: mi hermano, y a otro pastor: mi padre espiritual, y a los 5 meses está en otro lado. Mira, me río para no llorar. Es tragicómico. Actuando como locos, afectados aquí. Dios nos tiene que sanar. Dios quiere sanarnos. Y una vez que seamos sanados, estamos en mejores condiciones para que Dios nos use y poder sanar nuestra nación, poder sanar nuestra tierra, poder sanar incluso regiones enteras del mundo a donde Dios te quiere enviar con un avivamiento, pero tiene que empezar por nosotros primero. ¿Se comprende? Yo no sé si me estoy dando a entender. ¿Qué me dicen por ahí los que están conectados?
¿Se puede entender? ¿Sí? Le pido a Dios que me ayude a poder hacerme entender. Es un mensaje muy importante de parte de Dios para todos nosotros. Él nos quiere usar para un gran avivamiento, pero así no. Nos tenemos que despojar de un montón de cosas, venir al Señor de verdad. Y como decía el corito, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. La verdad que sí. ¿No lo creen? Dicen amén por ahí, che. Bueno, si le permitimos al Señor que Él sane nuestra mente, y vos sabés que estoy sintiendo que no puedo avanzar de este punto. ¿Cuántas partes va a tener esta prédica, no? Porque yo ya quisiera avanzar con las otras cosas que son parte de este mensaje, pero espiritualmente siento que Dios nos repite y nos remarca y enfatiza y nos tiene acá, en este punto, que no puedo salir de él para el siguiente, porque es un punto clave, es importante. Reconocer, admitir, Señor, mi mente necesita sanidad. Yo no sé si ustedes se dan cuenta lo fuerte que es este punto, porque lo que Dios nos está diciendo es, de alguna manera, es lo siguiente: ustedes se la pasan hablando de avivamiento para la nación, de sanar la tierra, y sus propias mentes están afectadas. Empiecen por ahí. Es fuerte, pero es una verdad. Entonces, no debería ofendernos, sino despertarnos y reconocer con humildad: Señor, mi mente es muy probable que esté afectada de tantos años de estructura religiosa. Y, Señor, ahora que estás hablando esta palabra, yo debo reconocer que muy probablemente mi mirada está influenciada de tantos años de estructura religiosa. Mis juicios, mis observaciones, incluso la manera en que yo pienso que voy a desarrollar el ministerio, o la manera en que yo pienso que voy a bendecir a otros o llevar sanidad, llevar un avivamiento, es probable que esté influenciada por una estructura religiosa que ha estado en mi vida y que me afectó la manera de pensar. Si todos hoy pudiéramos tener esa humildad y darnos, amados hermanos, permitirnos parar la pelota y hacer un autoexamen. Porque el religioso a veces está tan embalado, ¿no? Que le da para adelante, y Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró. Y a veces es la mente que incluso hasta llegamos a delirios místicos. Y todo es Dios me habló, Dios me dijo, y en realidad estás haciendo un desastre, tomando decisiones horribles y encima echándole la culpa a Dios. Entonces, amados, permitámonos parar la pelota, pensar, reflexionar. ¿No será que mi mirada, mi cosmovisión, no será que mi observación de las cosas está influenciada por una estructura religiosa? ¿No será que debo venir al Señor con humildad y pedirle que Él toque mi mente, que Él abra mis ojos? ¿No será que necesito un encuentro con Dios genuino
y poder ver lo que Él está viendo. Y no acreditarle a Dios cosas que en realidad yo me estoy suponiendo o imaginando desde una mente afectada por la religiosidad. Pudiéramos hoy, amados, tener esa humildad, sería maravilloso. Creo que Dios está pidiendo eso de todos nosotros. Observate y observa a tu alrededor las contradicciones que vivimos. Pedile a Dios, dame claridad en esto. Fíjate cuántas cosas muchas veces hacemos de religiosos que somos, pero no es lo que Jesús haría. Más nosotros pensamos que estamos perfectos, che. Que Dios nos ayude. Pidámosle, roguémosle. Señor, ábreme los ojos. Señor, toca mi mente y mi corazón. ¿Verdad? Le ruego al Señor que Él haga esa obra en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a poder ser parte de la solución y llevar un avivamiento a una sociedad enferma en su mente? Que hasta los psiquiatras hablan de patología social. ¿Cómo vamos a poder llevar la bendición de sanidad, de restauración a ellos, si nosotros primeramente no sanamos nuestra mente, nuestro corazón? ¿No lo creen? Dentro de esa restauración, de esa sanidad, no tengo dudas, un paso que hay que dar es renunciar a todo sistema religioso. Renunciar a las estructuras que vienen con un espíritu de religiosidad a querer aprisionar tu mente y mi mente. Tenemos que renunciar a eso y entregarnos de verdad a Cristo. Vivir a Cristo. Eso es clave. Bueno, una vez que podamos hacer eso, entonces estamos en mejores condiciones para traer un mover de Dios que sane las mentes de las gentes en los países, en las ciudades. Vamos a poder protagonizar ese mover de Dios que sana naciones. Y hablando de eso, mirá qué interesante, porque vas a escuchar en muchos lugares, en diferentes partes del mundo, que se hace referencia a la constitución de un país como la única vértebra o la última vértebra de la nación. Y por eso muchos hablan, ¿no?, de aferrarse a la Constitución. Sin embargo, en el último tiempo, diferentes gobiernos en el mundo entero han pasado por alto la Constitución de su país. Y de hecho, invocar la Constitución o hablar sobre la Constitución se ha vuelto propio de ingenuos, porque las gentes de poder se la están llevando puesta las constituciones de las naciones. ¿Sí o no? ¿Ustedes lo ven? Todos lo vemos. Entonces, esa idea que puede surgir desde las mejores intenciones, de que la última vértebra de una nación es la constitución de su país. Claro, sería lindo que eso fuese así, pero en la realidad no se lo toma así. Y si hoy miramos lo que hacen los titiriteros del mundo, justamente es avasallar las constituciones de las naciones. Entonces, las gentes que con buena intención quiera invocar y rescatar eso como para mantener en equilibrio a su nación, por más que está buena la intención, no están logrando nada. Y déjenme decirles por qué. Porque eso de la constitución de un país es bueno. Y a nivel cívico puede que sí se lo considere como la vértebra de una nación. Pero el problema es que una nación no es solamente el aspecto cívico. Una nación se compone de gente
y la gente tiene un aspecto que muchos ignoran o quieren pasar por alto, y es el aspecto espiritual. Entonces, si vamos a hablar de la vértebra de una nación, necesitamos algo que sea más fuerte que una cuestión que puede ser muy bonita, muy romántica, muy apropiada, pero que la están pasando por arriba como se pasa un alambrado. Necesitamos algo que espiritualmente tenga la fuerza para sostener una nación, sostener familias, sostener a toda la humanidad incluso. Y cuando hablamos de algo con dicha fortaleza, solamente, señoras, señores, eso es la palabra eterna de Dios. No la palabra predicada desde una religión. No, me refiero a la palabra eterna de Dios. La palabra que le dio forma a todo lo que existe hoy en el universo. La palabra que trae los diseños que mantienen en pie, erguido, cada cosa que se ha establecido de parte de Dios. Les estoy hablando de esos diseños de Dios que son inquebrantables. Pero el problema es que cuando la humanidad le da la espalda a Dios y ya no es, muchas veces con las mejores intenciones, poniendo muchas cuestiones como si fueran la columna vertebral de algo, pero termina derrumbándose. Porque no tiene la fortaleza para sostener, por ejemplo, una familia, para sostener un negocio, para sostener una comunidad, para sostener una nación. ¿Saben lo que necesitamos si queremos realmente levantar una nación? No solo respetar una constitución, lo cual sería maravilloso si todos lo hicieran. Pero más que ello se necesita volver a los principios eternos, a los valores que vienen de aquel que creó los cielos y la tierra. Reitero, no estoy hablando de una palabra predicada desde una religión. No estoy hablando de hacer de un país evangélico o católico. No. Jesucristo cuando vino a la tierra no vino a hacer eso. Mas Él vino a traer la palabra eterna de Dios a los hombres. Es más, déjenme decirlo bien clarito. Él es la palabra, el verbo eterno de Dios que se hizo hombre y vino a esta tierra a tabernaculizar con nosotros. De ahí que el nombre que le dan es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero la humanidad le dio la espalda a Dios. Y si hoy hablamos de traer un mover que sane naciones, y nosotros estando aquí en esta nación llamada Argentina, deberíamos entender que el mensaje clave hoy es decirle a las gentes, hay que volver a la palabra eterna de Dios, no a los sermones de una religión, no a las homilías de una estructura religiosa, no, a los valores, a los principios, a la palabra eterna de Dios, que es la única que realmente puede ser lo que sostiene familias, comunidades, naciones enteras. Oh, si los pueblos volvieran a Dios, si las naciones volvieran a Dios, si las familias que quieren restaurarse y permanecer unidas volvieran a Dios, ahí encontrarían entonces esa columna vertebral que les hace falta. Reitero por tercera o cuarta vez, ya no sé cuántas veces lo dije, pero no me importa repetirlo. No estoy hablando de sermones de una religión, de prédica de un ministro evangélico. No. La palabra de Dios dice, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios jamás pasará. Dice que la flor se marchita, la hierba se seca, las modas cambian. Este planeta sufre modificaciones, el universo va cambiando, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nunca te olvides que fue por la palabra de Dios
que se crearon todas las cosas que hoy vemos y que existen. A eso me refiero. Necesitamos hoy, si queremos ver un mover que sane una nación, trasladar la palabra eterna de Dios, no las homilías de una religión. ¿Estarás listo para eso? ¿Podrás ser portador de una palabra de Dios para tu comunidad, para tu país? ¿Tienes la estructura mental para eso? ¿O eres un religioso más cuya mentalidad está influenciada por la religiosidad? ¿Estás listo para ser un shofar, una trompeta que suene y todos aquellos que te oigan puedan venir a los pies del único Salvador del mundo? ¿O solo seremos promotores de una religión haciendo la obra proselitista de buscar adeptos a nuestras congregaciones? Señores, señoras, ¿qué estamos haciendo? Cada vez que prendes un celular o una cámara para transmitir, cada vez que abres la boca para predicar, cada vez que sales con alguna acción pretendiendo manifestar el Evangelio, ¿qué estamos haciendo? ¿Proselitismo? ¿Promoción de una religión? Señores, llegó la hora de que si de verdad queremos ver que una nación se sane, que naciones enteras sean sanadas, entendamos que lo que hace falta es la palabra eterna de Dios. ¿Cuántas veces les he dicho en mensajes anteriores que el único Salvador es Jesucristo? Tu iglesia no salva a nadie, mi iglesia no salva a nadie, la religión no salva a nadie, solamente Jesucristo es el Salvador del mundo. ¿Estamos listos para llevar a Cristo? ¿O todavía necesitamos ponernos una camiseta con el nombre de nuestra religión o nuestra congregación cada vez que le entregamos la bolsita de comida a un supuesto necesitado? ¿Qué estamos haciendo? Por favor, piénsalo. Porque tanto lo anticuado como lo moderno puede estar afectado por una mentalidad religiosa. Dentro de una estructura religiosa, por ejemplo, evangélica, lo anticuado puede ser aquello que representa el personaje de máxima expresión, Pedro el Cristianazo, con la corbata, con el saco, como era antes, con las formas de hablar de antes, con el pensamiento de antes. Entonces muchos dicen, oh, mirá, eso es religiosidad. Pero muchos que dicen, eso es religiosidad, son tan religiosos como el cristianazo, solo que con el modo moderno. Ahora la remera, la zapatilla, los pelos parados, un par de tatuajes, pero sigue siendo Pedro el Cristianazo, religioso. Porque ahora nuestras maneras modernas también están afectadas de religiosidad obtusa y que se nota a la legua, los hilos de aquellos que usan el nombre de Cristo, pero solo están promoviendo con su marketing, con su remerita, con su eslogan, con sus dibujitos, con como quieras, el nombre de su religión o su ministerio o lo que sea, siempre igual. En el año 0 o en el 2020, siempre igual. Señores, iba a decir algo fuerte. Lo que pasa que describe cabal lo que trato de expresar. Pero es fuerte, no quiero caerle pesado a nadie. Estoy tratando de buscar otra manera de decirlo. Pero a veces las frases criollas de la calle, qué bien describen ciertas situaciones, ¿no? Vamos a decirlo así, es el mismo excremento con distinto olor. Todo sigue bajo la misma religiosidad. Necesitamos salir de eso y entender que lo que va a sanar a las naciones no es hacerlos evangélicos a todos.
No es que mi religión se expanda y tenga más adeptos. El mundo necesita a Cristo. Y los primeros necesitados somos todos aquellos que nos hacemos llamar seguidores de Cristo, pero hemos quedado encapsulados en la religiosidad. El mundo necesita a Cristo, mas yo no puedo llevarle a la gente lo que yo no tengo. Y gran parte de lo que se considera iglesia no tiene a Cristo. ¿No me creen? Fíjense Apocalipsis 3, donde Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, que es figura de la última iglesia, la de este tiempo, la iglesia moderna. Jesús le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si me abres la puerta, entraré, cenaré contigo. Mirá vos, es iglesia, pero lo tiene a Cristo afuera. Señores, necesitamos a Cristo. Y Cristo, que es la palabra viva de Dios, es lo que vamos a poder llevarle a las naciones para que sean sanadas. Antes que el Señor venga a buscar a su iglesia, vamos a ver el último gran avivamiento, un mover evangelístico poderoso, o como lo estamos llamando ahora, el mover que traerá sanidad a las naciones. Sí, también todo esto será en medio de un contexto de colapsos, de crisis, de guerras, rumores de guerra, de todo lo que ustedes están viendo en el mundo hoy, plagas, enfermedades, muerte, destrucción, pero en medio de todo eso, antes que la iglesia se retire de esta tierra en el arrebatamiento, vamos a ver un avivamiento tremendo, descomunal, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre. Ténganlo por seguro, eso ya está empezando, pero eso no lo va a poder portar ni promocionar la gente que esté afectada en su mente por la religiosidad. No, eso solo lo llevarán aquellos que sigan a Cristo de verdad, despojados de toda estructura religiosa. Y una de las primeras señales de que alguien no está portando una religiosidad, sino portando la gloria de Dios, una de las señales claras de eso es que lo que compartes es la palabra eterna de Dios, los diseños de Dios, los principios de Dios, los valores del reino de Dios. Y si eso lo haces con la unción del Espíritu, en un mover que Dios decide entregarle, por ejemplo, a un país, olvídate, esa nación puede ser transformada en un día. De eso les estoy hablando, de una palabra eterna que puede cambiar a un país en un día. Suena fuerte, suena utópico, suena un imposible. Bueno, a ese nivel de poder llega la palabra eterna de Dios. ¿No es eso lo que necesitamos? ¿Un verdadero milagro que sane nuestra nación? Pues a eso hay que apuntarle. Señores, estaremos abiertos a la palabra, a sus principios, a sus valores, a sus diseños. Mirá qué interesante que cuando Dios le da la palabra a Israel, le estaba entregando algo poderoso como para conformar una nación fuerte. El problema fue, según uno mira en el Antiguo Testamento, que tomaron esa palabra eterna y la redujeron a que sea algo solamente religioso. Y para cuando Jesús llegó a la tierra, allá en Israel tenían 613 ordenanzas, reglas, prohibiciones, propio de un sistema religioso. Lo que inicialmente había sido una palabra de Dios para conformar un pueblo fuerte, terminó en pura religiosidad. En una religiosidad tan tremenda que aún teniendo al mismísimo Hijo de Dios delante, no lo podían reconocer los religiosos de aquel entonces. Pero la gente sencilla sí lo reconocía. La gente del pueblo. La gente, mirá lo que voy a usar, espero me entiendan bien, que no quiero ofender a nadie, pero
la gente normal, la gente de la calle, los sencillos, los humildes. Uy, esos, cómo enseguida se daban cuenta quién era Jesús y lo seguían. Déjenme decirles algo, hoy pasa igual. Hoy estamos preocupados en predicarle a los, por ejemplo, evangélicos y enseñándole las mismas cosas, predicando lo mismo por año y no te van a entender nunca, porque sus mentes están embotadas. Pero llevarle a Cristo a la gente sencilla, humilde, en las calles, en la plaza, a la gente despojada de toda religiosidad. Y ellos miran a Jesús y lo reconocen al toque. Hoy pasa igual, como en la primera venida del Señor, así en la segunda venida del Señor. Déjenme decirle algo a los pastores que puedan estar escuchando esto. A veces estamos preocupados por el que no se congrega, ahora por el que no se conecta, y que tenemos que andar arriándolos ahí como ganado que nunca entendió nada, y andás preocupado, predicándole las mismas cosas a las mismas personas. Déjame decirte algo en modo profeta o en modo profético. Déjame decirte algo bajo la unción del Espíritu Santo y espero que lo recibas. Este preciso momento es un momento donde se cumple aquella palabra que el Señor dijo, que el rey había mandado a traer a las gentes a ser parte del gran banquete en el palacio del rey. Y cuando los siervos, figura de los ministros, fueron a buscarlos, a traerlos al banquete del rey, esa gente empezó a decir, no puedo ir, es el día de la madre, ¿viste? Estamos acá todos reunidos, la próxima, che, no puedo, me compré un caballo y tengo que ir a ver cuántos dientes tiene, justo me compré un terreno, ¿viste? Tengo que ir a alambrarlo porque, ¿viste cómo están las cosas? No puedo por esto, no puedo por aquello. Y los siervos vienen al rey y le dicen, llevamos tu invitación y no quieren. Y en esa parábola de Jesús, claramente él dice que el rey se enojó, se indignó. Pero eso provocó un cambio. Acordate, los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. Y en ese cambio el rey dijo, ok, olvídense de esos invitados, de aquellos que tendrían que ser los primeros en estar acá y no les interesa. Tendrían que ser los primeros en conectarse, muchos hermanos en las diferentes congregaciones. Pero notaste que ni se conectan, más los nuevitos, antes que comience la transmisión, ya están ahí. Surgió un cambio. Jesús dijo que ese rey dijo, vayan por las calles, vayan por las plazas, vayan a los lugares donde nadie quiere ir y traigan a los cojos, a los ciegos, a los menesterosos, a los cirujas, a los marginados, a los que nunca nadie los invitó a ninguna fiesta. A todos esos tráiganlos al banquete del rey. Y es más, dijo en esa parábola el Señor Jesús, empújenlos a entrar, que se llene mi casa de ellos. Déjenme decirles, y quiero que quede claro esto, todos los que deberían haber estado ahí en primera fila por tener tantos años de evangélico, qué sé yo, de como pensás, ¿no? De estar con el Señor, de estar en el camino del Señor, pero tanta religión, ahora no podés valorar una palabra, un culto, una comunión con Dios, una oración. Claro, estás tan más allá del bien y del mal, ¿no? Estás tan superado, sos así, carne y uña con Dios, que ni necesitas obedecerle, ¿no? Déjame decirte, hay un cambio. Y debiendo ser de los primeros, terminarán siendo los postreros. Mas el primer lugar se le dará a la gente sencilla, humilde, incluso a los que uno nunca imaginó que podrían estar en el banquete del rey. Esos van a entrar.
Algunos de ustedes que hace años que vienen estudiando escatología están tan vanidosos, tan altivos, haciendo figuritas en la línea de cómo es la escatología, y se van a quedar afuera de las bodas del Cordero. Y el otro ciruja, que siempre estuvo en la calle sucio, va a entrar al gran banquete. Acordate lo que te digo. Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y hoy la gracia de Dios está siendo derramada de un modo tal que aquellos que solo han vivido en pecado se encontrarán con el perdón y la bondad de Dios. Y escrito está que al que más se le perdona, más ama. Y lo que el Señor quiere en el banquete del Rey es gente que ama a Dios con todo su corazón. No religiosos que se ufanan de cuánto saben de las Escrituras. Él está buscando a esos hijos que aman al Padre con todo su ser. Verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Te das cuenta? Necesitamos un cambio urgente. Y en este último gran avivamiento lo vamos a ver a ese cambio. Un montón de evangélicos se van a quedar afuera, pero otro montón de gente, como le llaman, mundanos, van a entrar al banquete. Qué loco eso. Yo no quiero quedarme afuera. Yo no quiero que te quedes afuera. Te invito a ser del grupo que ama al Señor con todo su corazón, que ama la palabra de Dios, que se despoja de toda religiosidad. ¿No tienen ganas de eso? Cada vez que yo les digo que Jesucristo es el Salvador, cada vez que les repito, Cristo es esa soga que te mandan del cielo para rescatarte del pozo, Cristo es el arca que te salva del diluvio, no te estoy dando una figura religiosa, romántica, de una salvación épica. Te estoy diciendo la posta, es la verdad. Es Cristo el único que puede salvar a la Argentina. Y alguien podrá decir, ¿qué dice hablando de Jesús? Bueno, es que no entiendes que cuando hablo de Jesús hablo de la palabra eterna de Dios. Cuando hablamos de la palabra hablamos de Jesús. Y eso es lo que cambia una nación. Cuando hablamos de Cristo hablamos de sus enseñanzas, de sus principios. Eso es lo que cambia una nación. Jesús hablaba de ese que fue lastimado porque lo robaron y lo dejaron casi muerto en el camino. Jesús hablaba de los religiosos que le pasaron por al lado y siguieron de largo. Más vino un samaritano, para que entiendas a los argentinos que me escuchen hoy, para que más o menos entiendas por qué él hablaba de un judío tirado en el suelo ensangrentado y un samaritano que lo fue a ayudar. Es como que hoy, no sé, uno de Macri esté tirado en el suelo y un peronista lo venga a ayudar, o al revés. Es como que dos enfrentados por la grieta sean los protagonistas de esa parábola. Dos personas que están en veredas opuestas, que están en las antípodas. Pero la enseñanza de Jesucristo hablaba de valores que no puede perder un pueblo, de extender la mano cuando en qué lugar está parado, de poder tener misericordia del prójimo. ¿Te das cuenta que cuando hablo que Jesús puede salvar una nación, no estoy hablando de una figura religiosa, envuelto en una nebulosa estúpida, no, estoy hablando de valores, de principios que todos los presidentes del mundo deberían considerar? Y en vez de aprovechar las debilidades de su contrincante para ganarle en las elecciones, podrían extender la mano cada vez que el otro está tirado y no hacer leña del árbol caído, ¿no? Si todos agarráramos los principios de Jesús, si los religiosos dejaran de ser religiosos y vivieran los principios de Jesús, una nación se salvaría. Cuando Jesús dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, claramente Él separó el Estado de la religión, por decirlo de alguna manera. No tiene nada que ver.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, hablando en criollo. Y qué sano que es eso, qué sano que es eso. Porque los que estudian un poquito de historia han visto que en la humanidad, cada vez que en algún lugar se une el Estado y la religión, es un desastre. Ahí vienen las imposiciones, y encima disfrazadas de cuestiones divinas y qué sé yo. No, porque Jesús es el ejemplo de que el Evangelio no se debe imponer a la fuerza a la gente, no. El Evangelio solo se expone, no se impone. El Evangelio solo se comparte. Y aquel que cree y abre su corazón lo recibe y es bendecido. Pero Jesús, cada vez que soltó un milagro, no le preguntaba a la gente, ¿vos me vas a seguir? ¿Vas a ser evangélico? Ah, entonces sí te sano. Él sanaba a todos. Incluso una vez sanó a 10 leprosos, de los cuales solo uno volvió a agradecer. El resto era una manga de desagradecidos. Pero Él los sanó igual. Él sanó a cada enfermo que se acercó a Él. Porque eso es cuando te digo que Cristo es la salvación. Sus principios, sus valores, sus enseñanzas, su ejemplo. Jesús es aquel que dijo que no estamos aquí para ser servidos, sino para servir. Y que en el reino de Dios el más grande no es ese al que todos le sirven, es ese que se pone a servir a los demás. Y Jesús lo dijo hace más de 2000 años atrás. Y algunos de ustedes que abrazan un partido político y su filosofía o ideología dice algo más parecido, algo bastante parecido a eso, creen que descubrieron el agua fría. Jesús es el que tiene la clave para que no solo las familias, las comunidades, sino las naciones sean sanas. El problema es que le hemos dado la espalda a Dios. Y muchas veces, mucha gente que decidió darle la espalda a Dios no es porque tuvo un problema particular con Dios, sino que tuvo problemas con la estructura religiosa. Pero Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvarlo. Cuando te hablo de Jesús, te hablo de aquel momento en que la religión trajo a una mujer, la puso en el suelo, agarraron las piedras y dijeron, según la ley de nuestra religión, por encontrarla en el mismo acto de adulterio deberíamos matarla a piedrazos. ¿Tú pues qué dices? Y Jesús dijo, bueno, ok, el que no haya cometido ese pecado, tire la primera piedra. Cuando esa mujer lo mira a Jesús y él le pregunta, ¿dónde están los que te condenaban? Ella dijo, se fueron, Señor. Y ahora Jesús dice, ok, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mira qué interesante, que ante un problema moral que tenía la sociedad de aquel momento, Jesús trajo una solución espiritual. Porque gran parte de los problemas morales de un país tienen su raíz en lo espiritual. Mas las naciones lo quieren sanar, lo quieren arreglar, lo quieren tapar con moralina o con libertinaje. Ninguna de las dos cosas ha servido ni sirve. Lo que necesitan es al Salvador del mundo. Aquel que no vino a guiñarle el ojo a esa mujer y a decirle, bueno, todos nos tiramos una canita al aire. Trata de la próxima vez cuidarte que no te agarren. Él no hizo eso. Ni tampoco vino con la religiosidad, muérete pecadora. No hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo? Fue a la cruz a pagar por los pecados de ella y de todos nosotros. Lo que hizo Jesús fue tomar el lugar de esa mujer y tomar tu lugar y tomar mi lugar en la cruz del Calvario para darnos la solución al problema del hombre, que nada lo puede solucionar. El problema del hombre es el pecado. El problema de nuestra nación es el pecado. Y solamente Jesucristo puede librarnos de ese mal. ¿Te das cuenta que cuando hablo de que una nación puede ser sana,
No estoy acá con una corbata, una pandereta como evangélico o con un crucifijo como católico. No estoy promoviendo una religión. No. Les estoy diciendo que hay un Salvador. Lo pueden tomar o no, pueden creer o no, yo aquí no impongo nada, pero desde el amor les comparto que hay un camino, hay una salida. Y bajo la unción del Espíritu Santo este mensaje tiene que ser predicado. Y en muchas regiones del mundo se va a encender este fuego, a tal punto que naciones enteras serán sanadas, porque habrán decidido volver a los principios, a los valores, a los diseños de Dios. Habrán decidido venir a los pies de Cristo. Mi mayor anhelo es que Argentina sea una de esas naciones. Los que nos reciben desde otro país, te invito a que también sea tu anhelo, que tu tierra sea alcanzada por este Salvador y que tu tierra también viva este avivamiento donde se predique a Cristo, no una religión, a Cristo. Algo poderoso va a suceder si le abrimos el corazón a eso. ¿Alguien dice amén? Tengo que ir terminando ya. Y lo voy a hacer mencionando dos cosas. Hablando de sanidad a las naciones, yo estoy asignado a esta preciosa tierra llamada Argentina. Y Argentina tiene algo. Argentina tiene un potencial tremendo, tiene los elementos necesarios para darle de comer no solo a todos los habitantes de su tierra, sino al mundo. Sin embargo, la corrupción, la maldad, el pecado, las malas decisiones, la impunidad, la ignominia, la infamia, hacen que una tierra tan rica, que incluso pudiera darle de comer a muchas naciones más, termine teniendo tanta pobreza y miseria y desidia. Y acá no se trata de culpar a un gobierno o al otro, porque esto es un problema que viene de hace tiempo y va más allá de quién está gobernando en un turno o en otro. No caigamos en ese error. Sí, por supuesto, que hay gente que toma decisiones y las decisiones afectan, sí, lo sé. Pero hace falta entender que atrás de todo eso hay otras cosas. Hay una cuestión espiritual. Déjame decirte que incluso Argentina, como tantas otras naciones, en lo espiritual, tiene lo necesario para abastecer a su pueblo y a otras naciones también. Pero la religiosidad, la cual es aprovechada por el sistema de tinieblas, ha hecho que muchos países donde hay gente de Dios que pudiera sacudir su nación e incluso ir a predicar a otras naciones, se queden encapsuladas en una religiosidad infructuosa. Y ese pan del cielo que pudieran tener en abundancia termina escaseando, faltando incluso en las propias congregaciones. Mira vos cómo las verdades son paralelas, ¿no? En lo espiritual y en lo material. Dios quiere traer un avivamiento que cambie eso. Seremos parte de ese mover. Si yo quiero que mi país, por ejemplo Argentina, tenga un despertar y podamos darnos cuenta que el potencial que tenemos le pudiera dar de comer a toda nuestra nación e incluso a otras naciones, pues antes de llegar a ese punto, nosotros como iglesia del Señor, como genuinos discípulos de Cristo, tenemos que analizarnos. ¿No será que nosotros también tenemos el potencial de encender un avivamiento en nuestra tierra e incluso llevarlo a otras naciones? Pero escasea la unción, la palabra, la presencia, la verdad de Dios. Y como sucede en lo mundano o en lo natural, en lo terrenal, también en lo espiritual, la desidia, la corrupción, el pecado,
impide que, teniendo el potencial para un gran avivamiento, teniendo el potencial para darle palabra eterna a toda la gente e incluso a lugares donde nunca llegó el Evangelio, terminan nuestras congregaciones predicando un evangelio diluido que no alimenta a nadie. Entonces, si yo quiero traer un avivamiento a mi nación, en donde incluso se vea un milagro como pasó con José en la época de Egipto y sus vacas flacas, si yo puedo creer que aún hoy Dios pudiera hacer algo así en una nación como por ejemplo Argentina, pues donde tengo que empezar ese avivamiento es en lo espiritual. Yo escuché a muchos pastores, yo escuché a muchos cristianos evangélicos en mesas decir: ¡qué barbaridad! Teniendo un país tan rico, hay tanta pobreza, pudiendo darle pan a todos nuestros niños, hay tantos niños que no comen. Y sí, es cierto ese comentario, pero nunca lo vamos a cambiar a eso. Y no, dice, por la corrupción que hay, porque hay impunidad, porque no hay justicia. Bueno, ok, sí, eso es verdad, pero empecemos por casa. Nosotros también deberíamos ser un país encendido en una llama de avivamiento, tierra de evangelistas si las hay, y teniendo el potencial para darle pan, espiritualmente hablando, a toda una nación, terminamos predicando tonterías, diluyendo el evangelio, viviendo incluso un evangelio falso. Y también es por la desidia, la corrupción, la impunidad, la injusticia. Lo que trato de que ustedes vean es que sí, Dios puede concedernos un avivamiento que incluso cambie la economía de un país, la sociedad de un país. Sí, créanlo. Sucedió en la época de José, en la época de Daniel, sucedió en la época de la iglesia primera. ¿Puede suceder hoy? Sí, pero primero tiene que empezar en nosotros. ¿Entienden? Y lo último para finalizar. Los actores institucionales en nuestro país tienen que buscar de verdad que Dios los ilumine para traer justicia a nuestra nación, porque sin justicia no hay paz. Sin justicia no hay paz. Y si hay algo que necesita nuestra tierra hoy es paz. Ahora miren qué interesante, que la palabra de Dios esencialmente habla de justicia. Y podría mencionarles una cantidad de pasajes bíblicos y conceptos tan claros acerca de la justicia. Pero solo déjenme mencionarles una cosa. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Voy de nuevo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces aquí hay un principio. Primero justicia, para que entonces haya paz. Ok, eso lo necesitamos en nuestra nación, pero tiene que empezar en nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Hemos sido justificados por la fe en Jesús? Sí, muy bien. Hemos puesto nuestra fe en Cristo y recibimos lo que en teología se enseña como justificación. Sí, buenísimo. Entonces ahora tenemos paz para con Dios. Sí, amén, lo creemos. Ok, ahora, ¿vives esa justicia? Es decir, ¿hay justicia en tu casa cotidianamente? ¿Hay justicia en las decisiones que tomo? ¿Soy justo con mi cónyuge, con mis hijos? ¿Obro justamente o obro en justicia en el trabajo, en el negocio que emprendí, en mi barrio, en el movimiento cotidiano? ¿Soy justo?
Si no empieza por casa, ¿cómo se lo vamos a impartir a toda una nación? Déjenme decirles algo. Argentina necesita no solo justicia, primeramente necesita ser justificada. ¿Sabes qué? Cuando estudias la palabra, ese término, justificación, significa muchas cosas. Pero una de las cosas impactantes que significa es que es un acto divino, es un acto de la gracia y la bondad de Dios que hace que yo, pecador, que puse mi fe en Jesús y creo en la obra que hizo en la cruz, creo que Él pagó en la cruz por mis pecados, recibo ese acto divino llamado justificación, el cual hace que ante los ojos de Dios Él me vea como un justo. Cuando yo sé lo que hice, yo sé lo que soy, yo sé de mis pecados. Sin embargo, al poner mi fe en Jesús y recibirlo a Él como mi Señor y Salvador, yo recibo también su justicia. Y esa obra que Él hizo en la cruz me justifica, lo cual implica que ante los ojos de Dios yo soy alguien como que nunca hubiese pecado. Ese es uno de los regalos hermosos que nos da Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Muy bien. Ahora vayamos al tema de hoy. Naciones enteras necesitan este milagro. Y los que estamos aquí en Argentina, nuestro país necesita ser justificado. Nuestro país se ha ensuciado al máximo de pecado, de corrupción, de maldad, de ignominia, de infamia. Un chiquero absoluto, absolutamente manchados por el pecado. Una Argentina absolutamente embarrada de pecado. Mas si Argentina pone sus ojos en Jesús, va a recibir de Él la justificación. Viene esa sangre poderosa que derramó en la cruz a limpiar todos los pecados y puede presentar ante Dios una nación que ha puesto su fe en Jesús y por lo tanto se presenta ante el Dios juez justo del universo con esa justicia que Cristo le imparte. Y cuando Dios nos mira a través de su Hijo Jesucristo y nos ve justos, entonces derramará su bendición, derramará ese avivamiento que estamos deseando. Ahora, y para terminar, ¿cómo podríamos concretar eso? Tienes que levantarte a predicar de Jesús, pero como nunca en tu vida lo hiciste. No hay otra manera de que nuestro país reciba la justicia de Cristo a menos de que la voz evangelizadora, la iglesia que porta las buenas nuevas, se levante a anunciarlo y anunciarlo y predicarlo, pero no infectada con el sistema religioso, no haciendo proselitismo. Uno de los grupos artísticos, humorísticos de nuestro país, que han sido embajadores nuestros en el mundo, llamado Les Luthiers, tiene un sketch donde hablan de un líder de una secta llamado Warren Sánchez. Es muy divertido ese sketch. Y a través del humor ellos presentan cómo muchas veces diferentes sectores religiosos, en vez de presentar un mensaje de esperanza o presentar el amor de Dios, lo que hacen es proselitismo de su religión.
Y lamentablemente, gran parte del conglomerado evangélico es lo único que hace. Se le notan los hilos. Dejamos de predicar a Jesús y solo estamos haciendo proselitismo de mi iglesia, mi ministerio, de mi congregación. Eso no va a cambiar la realidad de nuestro país, pero Jesús sí. Hay una oportunidad, hay una posibilidad de que haya un milagro extraordinario en nuestra tierra, pero alguien tiene que regar esa tierra con el mensaje de Jesús. Y hablando de traer justicia, la justicia de Cristo a nuestra tierra, el levantarte a predicar de Cristo tiene que estar acompañado de una conducta, de un obrar cotidiano en el que actuemos con justicia. ¿Sabes qué? No es justo que vos le quieras imponer tu creencia a los demás. No es justo. El Evangelio no se impone, solo se expone. ¿Y cuánta gente dentro de lo que podríamos llamar el conglomerado evangélico está en ese rollo, viendo la manera de llegar a lugares de poder o donde se toma decisión para imponerle a los demás? No funciona así. Incluso si lo lograran, eso no va a detener lo que opera en otro nivel, que es nivel corazón. A la gente no la vas a cambiar porque saques una ley desde diputados o por un DNU de un presidente. No. Y no estoy diciendo que no pueden participar en política aquellos que tengan vocación, aunque sean cristianos o de la fe que fuera. No, no estoy diciendo eso, entiéndanme bien. Lo que estoy diciendo es que lo que va a cambiar un país es Dios, es Jesús, es un avivamiento del Espíritu Santo. Y Dios no necesita la ayudita de la política o de la religión o de lo que sea. No. Dios puede venir a una nación y transformarla con su poder sin esas ayuditas. Y entonces, pastor, ¿cómo hacemos para que venga ese avivamiento? Vos y yo tenemos que transformarnos en esa puerta por donde el Rey de Gloria pueda entrar. Eso quiere decir que vos y yo tenemos que ser los primeros en vivir ese avivamiento. Y en este caso, si hablamos de traer justicia a una nación, vos y yo somos los primeros que tenemos que vivir esa justicia aún en medio de una sociedad injusta. ¿Estaremos dispuestos a eso? Eso es más difícil que hacer que un hermano de la iglesia se haga concejal o diputado, te lo aseguro. Pero por ahí es donde va la cosa. Y reitero, no me malentiendan, no digo que esté prohibido participar en política, alguien que es cristiano, no, está todo bien. Para adelante, aquellos que tengan vocación. Pero espero que ustedes entiendan a dónde voy. La puerta por donde entra el Rey de Gloria es una puerta espiritual, y esa puerta sos vos y soy yo. Y Dios le dijo a su amigo Abraham: si hay 50 justos en Sodoma y Gomorra, yo detengo el juicio. ¿Cuántos habremos en Argentina que pudiéramos hoy levantarnos a decir: yo quiero ser esa puerta, ese justo que hará que venga Cristo trayendo un avivamiento y que se frene todo juicio que pueda golpear la tierra? Estamos en una pulseada ahora. Puede pasar cualquier cosa. Dependiendo de nuestras decisiones, puede venir un gran avivamiento, como también colapsos, juicios, golpes terribles a una nación. Pero los que conocemos a Cristo no podemos estar indiferentes a eso. No podemos pasarle por al lado al que está sufriendo y seguir de largo.
Deberíamos estar en llanto, en oración, en clamor. Señor, por favor, ten misericordia de mi país. Eso nunca lo va a hacer un religioso. Eso solo lo hará el que tenga la revelación de Cristo para este tiempo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos siga hablando. Espero que esta palabra pueda quedar en tu interior como está quedando en el mío y que la podamos seguir masticando y que Dios nos siga abriendo los ojos. Algo grande viene, señores. Pero hay que estar muy meticulosos para poder plantarnos exactamente donde Dios quiere que estemos y no distraernos y no estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Que Dios nos ayude. Los quiero, los amo. Por favor, compartan de la palabra de Dios con todos, que esta palabra corra, porque puede venir algo grande de Dios y sorprendente. La posibilidad está, depende de nosotros. Dios les bendiga. Chau, chau. Hasta la próxima.